¿Refacciones el más allá? Dari, te pasas. ¿Cómo estás, Julie? ¿Cómo vas con tu crisis existencial? Ay, más bien espiritual. Ya no sé si estoy exagerando o qué, pero... A ver, cuéntame. Pues sigo buscando algo que me haga sentir bien. Quiero encontrar una práctica espiritual que me dé paz. ¿Práctica? ¿Qué es eso? Pues una práctica espiritual es algo que una persona hace cotidianamente y que le ayuda a conectarse con su parte espiritual. No necesariamente tiene que ser algo religioso. ¿Y eso para qué es? ¿Crees que eso sea importante? Sí, creo que las personas tenemos varias partes, aunque esa palabra no me gusta mucho usarla para describirlo. ¿Qué tal dimensiones o cuerpos? Ah, ándale, me gusta más. Yo quiero crecer como una persona completa, desarrollarme en todas mis dimensiones. Ok, te entiendo, Julie. ¿Y cómo se hace eso? Pues creo que lo primero es saber qué es lo que más necesitamos desarrollar. Es decir, saber qué nos falta. Comprendo. ¿Y dónde lo podemos averiguar? Pues yo encontré algo muy interesante. Se llama la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Quieres que te lo explique? Todo lo que tenga que ver con inteligencia es bienvenida a la información. A ver, cuéntame. Resulta que los seres humanos tenemos distintos tipos de inteligencia. Cada una de estas inteligencias tienen que ver con un aspecto de la realidad, de la experiencia. Las 8 inteligencias básicas son visual espacial, lingüística verbal, lógica matemática, corporal kinestésica, musical interpersonal, intrapersonal y naturalista. ¡Wow, Julie! Eso suena muy complejo. Me imagino que es como un videojuego, donde algunos podemos tener una de esas inteligencias más desarrolladas que las otras. ¿No es así? Es correcto, mi querido Dari. Pero, ¿qué crees? Existe mucha polémica al respecto. E investigando un poco más, descubrí que otros autores, por ejemplo, Dana Zohar e Ian Marshall, dicen que hay una inteligencia más. ¿En serio? ¿Cuál sería esa, Julie? Pues justo la razón de esta videollamada. La inteligencia espiritual, amigo. Gracias a la inteligencia espiritual, podemos resolver problemas que tienen que ver con los significados profundos y los valores de la vida. A ver. Barájamela más despacio. O sea que para descifrar y pensar acerca de las cosas, utilizamos un tipo de inteligencia y es a la que le llamamos inteligencia espiritual. Exacto. Las personas que desarrollan esta inteligencia espiritual se comportan de una manera especial. ¿Te digo cómo? Sí, yo me considero inteligente, espiritualmente hablando. Pero veamos. Las personas que tienen una inteligencia espiritual desarrollada son flexibles, son conscientes de lo que les ocurre, lo que piensan, lo que hacen, afrontan el dolor, no le huyen y encuentran la manera de trascenderlo. ¿Como los luchadores? Yo quisiera ser así. Todas las personas podemos desarrollar nuestras inteligencias, incluyendo la espiritual. ¿Te digo más? Sí, estoy súper picadísimo. Hasta parecen superpoderes. Muy bien. Las personas que tienen una inteligencia espiritual desarrollada pueden sentirse inspiradas por los valores o por una visión. Además, son personas que se niegan a causar daños innecesarios. Estas personas ven las relaciones que hay entre todas las cosas y los fenómenos. Se preguntan por qué las cosas son como son, cómo sería el mundo si no fuera como es. Son también personas que se sienten a gusto fuera de los convencionalismos sociales. Me imagino perfecto convirtiéndome en superhéroe. Hasta imagino mi propio cómic. Está súper interesante. Creo que sí, porque a lo largo de mi vida he tenido momentos en los que siento que tengo un tipo de conexión con alguna otra dimensión que no es específicamente la humana, sino más bien algo fuera de lo terrenal. Por ejemplo, aquellos momentos en los que siento sensaciones que no son solamente emociones de felicidad o tristeza, sino son algo más que posiblemente ni explicación tendrían. En lo que me respecta, creo que sí soy una persona espiritual, porque mayormente suelo hacer ciertas actividades que implican meditación, lectura, aprendizaje, entre otras cosas.
la espiritualidad va mucho más allá de solamente emociones o sensaciones, van más allá de la lógica. Y en cambio, yo he llegado a sentir que muchas veces la religión es basada solamente en normas o doctrinas. La espiritualidad es una forma libre en la cual nosotros nos podemos expresar, podemos tener otros tipos de perspectiva, entre otras cosas. En cambio, la religión viene siendo algo similar, pero las personas siempre se tratan de guiar por un sinnúmero de leyes que ellos mismos se ponen para cumplirla. Creo que los momentos que paso conmigo mismo o los momentos en los que siento que no vivo ninguna clase de estrés o ninguna clase de presión, es más pensar en todo lo que te rodea y tratar de apreciarlo sin la necesidad de buscarle un porqué. El salir, caminar, sentir cómo el aire traspasa por ti y das gracias por estar vivo y por poder sentirlo. Claro que sí, mayormente yo tomo de pasatiempo el estar viajando en los libros. Eso es mi pasatiempo que me ayuda a reflexionar un poco más. De hecho, en ocasiones he leído algunos libros que tienen ciertas preguntas capciosas que te dejan como que en intriga. Más o menos algo así que te digan, yo no estaba, pero sí estaba. En el momento en el que tomé, pero no tomé. Gracias, querido y amado público conocedor. Yo aprendo mucho, pero mucho de mis amigos y amigas. ¿Ustedes no? El otro día, por ejemplo, aprendí de mi amiga Juliana lo que es la inteligencia espiritual. Porque, aunque ustedes no lo crean, hay muchos tipos de inteligencias y cada uno de nosotros podemos desarrollar las nuestras durante toda la vida. Inteligencias, ¿se fijan? Con ese, apréndanselo. Cuando alguien les diga que no son inteligentes, respondan luego. Espera, ¿sabes que hay muchos tipos de inteligencia? Y es verdad, solamente nosotros hablamos de 9. El chiste es ir desarrollándolas todas, cada una, hasta donde podamos. Bueno, al menos eso me gustaría a mí. Ser un Darío redondo, pleno. Bueno, Juliana me metió en todo este tema, porque ella lleva ya un buen tiempo en crisis. Yo le comenté que seguramente se trataba de una crisis existencial, pero ella me contestó, no, en esta ocasión temo decirte que estás equivocado. Te vengo manejando una crisis que es espiritual. Y yo, ¿cómo es eso? Y ella me explicó que una de las inteligencias es espiritual. Me interesó muchísimo el tema. Yo quiero ser espiritualmente inteligente. Julie me dijo que las personas que lo son siempre encuentran las conexiones entre las cosas y los fenómenos. Y ahí, ¡zas!, me deslumbró con una palabra que no conocía, holismo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso del holismo? Se escribe con H. Pues tiene que ver con lo que hacemos Juliana y yo, cuando nos ponemos aquí frente a ustedes a hablar de un tema y lo conectamos con otro y otro. El holismo es la capacidad de percibir conexiones, o sea que, agárrense, hacer stand-up. Esto mismo que yo hago para ustedes es un ejemplo de holismo, inteligencia espiritual, ¿eh? ¿Cómo ven? Mi nombre es Margarita Martínez Duarte, soy psicoterapeuta y escritora. Tengo 50 años, soy mexicana y vivo en la Ciudad de México. La inteligencia espiritual es un concepto que se deriva de la idea de las inteligencias múltiples. Esta teoría fue desarrollada por Howard Gardner, un neuropsicólogo estadounidense de la Universidad de Harvard, por ahí por 1980 y algo, a principios de los 80 del siglo pasado. Y la inteligencia espiritual, en lo que consiste, yo lo explicaría como es una inteligencia que encuentra una dimensión profunda en todo lo que ocurre. Encuentra también conexiones entre todos los eventos y sobre todo esta dimensión de profundidad que puede darle a los hechos, a la existencia, a las relaciones mismas, ¿no? Eso es la inteligencia espiritual. No tiene que ver con la religión, no tiene que ver con, ¿no?, con un credo en especial, no.
Es una inteligencia para la vida, pero desde un lugar de sentido y propósito y conexión muy profundo. La inteligencia espiritual ayuda a superar las adversidades de la vida, pienso que en dos sentidos, sobre todo. Primero, porque parte de la inteligencia espiritual es un conocimiento de que todo es impermanente y todo va a pasar. Vivir la vida con esa noción nos ayuda a enfrentar lo que venga porque sabemos que todas las alegrías van a pasar y también todos los dolores y todas las tristezas. Entonces, cuando estamos viviendo tanto la dicha como el sufrimiento, sabemos que todo eso es temporal. Eso es parte de la inteligencia espiritual. Otra parte de la inteligencia espiritual que creo que ayuda mucho a superar las adversidades es la noción de que podemos aprender de todo lo que ocurre, de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que nos pasa. Algo podemos aprender. Desde el punto de vista de la psicología, los rituales son herramientas terapéuticas, herramientas de aprendizaje. Pensemos que un ritual es algo que nos informa la circunstancia en la que nos encontramos. Por ejemplo, los rituales que acompañan el nacimiento de una persona o la muerte de una persona. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Por ejemplo, en un velorio, en un bautismo. Lo que está pasando es que estamos socializando una circunstancia a través de un ritual y todos estamos integrando esa información a nuestras vidas. Para eso sirven los rituales. En psicoterapia, una terapeuta como yo puede acompañar a otra persona en diferentes momentos de su vida, ayudándola a que integre lo que le está ocurriendo a través de la realización de rituales. Por ejemplo, los rituales que se realizan por el duelo. Cuando perdemos a un ser querido, empezamos un proceso muy complejo que se llama proceso de duelo y hay que ir de alguna manera integrando todo lo que nos va pasando con esa pérdida. Todo eso es intangible y el ritual nos permite que se haga tangible, porque, por ejemplo, cuando le escribimos una carta, que es un ritual terapéutico muy común en los casos de duelo, cuando le escribimos una carta a la persona que se fue, eso vuelve tangible todo lo que nos está pasando, todo lo que estamos sintiendo y pensando alrededor de esa pérdida. Y el hacerlo tangible, concreto, nos ayuda a aprender que esa persona se fue. Eso es lo que estamos aprendiendo y que nuestra vida hoy es la que es. Que realizo a menudo es la meditación. De una forma muy sencilla, simplemente me siento y cierro los ojos y empiezo a seguir mi respiración. Trato de no pensar, lo cual es imposible, por cierto, ¿no? Pero eso no importa. El chiste es el intento de que cada vez que aparezca un pensamiento, dejarlo pasar y gentilmente volver a traer la atención a la respiración. Y eso lo intento una y otra y otra y otra vez. Y lo que encuentro después de algunos minutos es que mi mente va encontrando un centro desde el cual puedo mirar las cosas de otra manera, mirar esa profundidad que conlleva esta clase de inteligencia espiritual. No se trata de algo mágico, ¿no? Se trata de algo que se cimenta en el cuerpo. La inteligencia espiritual, como todo, en toda nuestra vida, está cimentada en nuestro organismo. Entonces, se ha comprobado que la meditación, como la que estaba describiendo, empieza a construir un funcionamiento distinto a nivel del sistema nervioso. Hace que nuestras neuronas se conecten de otra manera y se crea un funcionamiento más integrado del cerebro y del resto de nuestro sistema nervioso.
La idea de lo colectivo siempre es más poderoso. Podemos entender esto desde todos los rituales tradicionales, ¿no? que podemos revisar. Siempre lo colectivo conlleva una fuerza, que es la fuerza de la multitud, la fuerza de, bueno, la multitud me refiero a un grupo, puede ser un grupo pequeño, pero siempre que se reúnen seres humanos con una misma intención y una misma atención, eso multiplica la fuerza de lo que se haga. Pero no necesariamente tiene que ser la práctica espiritual algo grupal. También puede ser algo muy íntimo, personal e individual, ¿no? Creo que siempre es bueno combinar, si se puede, tener prácticas individuales y otras que sean grupales. Ahora, esto de nuevo no tiene que ser la práctica estandarizada que nos enseñan en alguna tradición sagrada o en alguna religión. Hay prácticas espirituales que se llevan a cabo en colectivo que no tienen que ver con eso, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, en el altar de muertos que se puede poner en una casa, ¿no? El altar de muertos que se pone en casa en México tiene muchísima profundidad y es algo que ocurre en la intimidad del hogar y se comparte con unas cuantas personas nada más. La primera que se me ocurre es no evadir en lo posible el sufrimiento y el dolor. Esto a lo mejor suena contraintuitivo, pero en realidad no lo es. Siempre que suceden cosas dolorosas en nuestras vidas, ahí mismo, en atravesar esas experiencias, aprendemos y desarrollamos más inteligencia espiritual que en ninguna otra parte, ¿no? En el hecho mismo de estar ahí con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento y no evadirlo, no correr a ninguna parte, no utilizar, por ejemplo, sustancias tóxicas, ¿no? Que interrumpan nuestra experiencia consciente de lo que estamos viviendo, por difícil que sea. Ahí es donde creo que crecemos más espiritualmente. Lo mismo lo puedo decir acerca del sufrimiento de los demás. ¿Cuántas veces preferiríamos no verlo? Preferiríamos no saber, no estar ahí. No es cómodo, pero es ahí también donde encontramos mucho entrenamiento para la inteligencia espiritual, acompañando a otras personas sin exigirles que estén sonrientes todo el tiempo, ¿no? Esa exigencia de muy común en el mundo en el que vivimos, ¿no? Siempre hay que estar sonrientes y mostrando la mejor cara, cuando en realidad, cuando nos permitimos no mostrar nuestra mejor cara, estar con nosotras mismas cuando estamos doliéndonos, cuando nos permitimos eso y nos permitimos acompañar así a otras personas, ahí es cuando nuestra vida adquiere mucha más profundidad. La música me conecta con lo profundo. Me pongo los audífonos y el mundo entero se conecta. La música me hace sentir que soy parte de todo y que todo es parte de mí. En base a algo más allá de lo terrenal, yo considero que existe Dios y considero que mi fe hacia Él es sagrada. Y pues si también se puede considerar algo sagrado en manera terrenal, pues considero que Él es mi familia. Mi familia es sagrada para mí y es muy importante, así que en ambas dimensiones considero que sí tengo algo sagrado. Claro que sí, en este caso yo soy religioso, yo creo totalmente y plenamente en que existe un Dios y todo lo que dice es algo con lo cual me puedo identificar yo mismo, puesto que sus consejos a veces o lo que nos dice es algo que nos ayuda muy prácticamente, la verdad.
El escuchar música me genera demasiada paz, me da tranquilidad. Darme unos 5 minutos, poner mi canción favorita y soltarme un poco y bailar me da demasiada paz. De hecho, existe una chica, ella me ayuda mayormente en los momentos en que yo he estado a veces deprimido, a veces me siento triste, y tener a alguien así que la encuentres y te diga, no, ella sí me entiende, ella se expresa casi de la misma manera que tú, te ayuda en tus pensamientos y te apoya, es algo lindo. Creo que siempre, y lo más sensato es decir que es algo que se va descubriendo conforme recorres tu vida. Son cosas que lo vas a saber ya cuando sepas que no vas a estar aquí más. En este caso, yo creo que el propósito de mi vida sería estar mejorando para ayudar a las personas. A veces cuando una persona se encuentra en cierto estado emocional o cierto tipo de práctica, la puedo ayudar rápidamente. Como persona, tengo varias dimensiones, Quiero desarrollarme en todas ellas, incluyendo la dimensión espiritual. que también podemos entender como otro tipo de inteligencia. ¿Y tú? ¿Hacia dónde quieres crecer como persona?